Bien, entonces, como les decía, hoy vamos a trabajar con ecuación general de segundo grado. ¿Cuál es la ecuación general de segundo grado? Esa que ven ahí. Tienen ax al cuadrado más b por xy más c por y al cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. Esa es la ecuación general de segundo grado. Nosotros estuvimos trabajando ya las clases anteriores viendo qué pasaba si b era 0, porque si b era 0, como dice el cuadrito, ¿no? Si b vale 0, teníamos lo que llamábamos cónicas, ¿sí? Teníamos la parábola, la elipse, la hipérbola, ¿no? Que también habíamos visto casos particulares de acuerdo al a y el c. ¿Quién es el a? El a es el coeficiente de x al cuadrado y c es el coeficiente de y al cuadrado. Habíamos visto que si el producto entre ellos dos era 0, o sea, si alguno de los dos valía 0, entonces teníamos lo que era una parábola. O bien algún caso degenerado que podría llegar a pasar de tener una recta o dos rectas paralelas o el conjunto vacío. ¿Sí? Esos serían casos degenerados. Después habíamos dicho que si el signo de A y de C eran iguales, si los signos eran iguales, o sea, el producto de A por B da signo positivo, se trataba de una elipse, donde dentro de la elipse teníamos el caso de una circunferencia. Cuando A y C valían iguales, teníamos una circunferencia. Y después casos degenerados como un punto, el conjunto vacío. Y después cuando teníamos que el signo de A y C era diferente, se trataba de que el producto entre A y C les da negativo. Y en ese caso teníamos una hipérbola. O un caso degenerado de la hipérbola serían dos rectas secantes. ¿Está? ¿Qué pasaba cuando A por C era igual a 0? O el A es 0 o el C es 0. O sea, teníamos, por ejemplo, un caso de, acuérdense, el B es 0 ahora en las cónicas, ¿no? O sea que teníamos, por ejemplo, no sé, 3 por y al cuadrado más 5 por y, más, bueno, me olvidé del x, 3 por x, más 8 igual a 0, por ejemplo, ¿no? Algo así. Uno solo está elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan que el a era el que acompañaba al x al cuadrado? El a era el coeficiente de x al cuadrado. El c era el coeficiente de y al cuadrado. ¿Está bien? Entonces acá, si a por c es 0, uno de los dos es 0. Vamos a suponer que el a vale 0. Si el a vale 0, tendríamos algo como esto, por ejemplo, ¿no? Entonces esto es una parábola, ¿sí? O habría que completar cuadrados, ¿sí? Para ver qué pasa, pero es del tipo parabólico, como se dice, ¿sí? Se trata de una parábola, o bien pueden pasar algunas de estas cosas raras, como dice ahí. ¿Por qué puede pasar alguna de estas cosas raras? A ver, por ejemplo, si A es distinto de 0 y muchos más son distintos de 0, y tenemos, por ejemplo, nada más que el c por y al cuadrado igual a 0, por ejemplo, este tipo de cuestiones, ¿qué tendríamos? Una única solución, que es el y igual a 0, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero la x puede ser cualquier valor, o sea que se trata de una recta. Esto es una recta, ¿sí? Esto es una sola recta. Después podríamos tener otro caso, como por ejemplo, tener c por y al cuadrado menos, o vamos a poner más 2 igual a 0. ¿Qué pasa ahí? Fíjense, tendríamos c por y al cuadrado igual a menos 2, pero imposible, ¿no? O sea, si c, vamos a suponer que el c es positivo. Si el c es positivo, ¿esto qué me da? Nada, porque no puede ser que algo positivo me dé menos 2. Entonces esto sería el conjunto vacío, como dice acá, ¿no? ¿Y qué pasa dos rectas paralelas? A ver, por ejemplo, cuando tenemos, 4y al cuadrado menos 4 igual a 0, por ejemplo, ¿no? Ahí, ¿qué pasaría? El y al cuadrado es igual a 1. O sea que y es igual a más o menos 1. Y ahí están las dos rectas paralelas. A eso se refiere con casos degenerados. Cuando tiene la forma de una parábola, pero en realidad me da otra cosa.
También hay otros casos para analizar, pero más o menos parecidos, que se trata de una elipse, pero puede llegar a pasar otra cosa. Y lo mismo acá. Se trata de una hipérbola porque el producto me da negativo, pero pueden llegar a ser dos rectas secantes. Y a eso se refiere con casos degenerados, ¿está bien? Bueno, pero eso es lo que ya vimos. Todo eso es lo que ya vimos. Ahora nos va a interesar analizar qué pasa cuando el B es distinto del 0, que no tenemos idea todavía de qué se trata. ¿Ah? O sea, nosotros la ecuación general de segundo grado es así, ax al cuadrado más b por xy más c por y al cuadrado más b por x más e por y más c igual a 0. Si este no aparecía, ya sabíamos. O sea, si el b valía 0, ya sabemos trabajar. Ahora, ¿qué pasa si b es distinto de 0? No sabemos, ¿no? Esta parte, cuando b es distinto de 0, eso es lo que vamos a tratar de averiguar. Y antes de averiguar esto, lo que vamos a hacer es trabajar con rotación de ejes en el plano. Nosotros vamos a tener un sistema de ejes. A ver, esperen que bajo un poquito, acá. A ver, ¿hasta dónde me interesa? Por aquí me interesa que lo vean. Ahí. Vamos a tener un sistema de ejes coordenados, como el de siempre, ¿no? El sistema X, Y, ¿no? Acá lo ven, acá tienen el X, y acá tienen, ¿sí?, el eje Y. ¿No? Y acá un punto cualquiera, un punto P. ¿Sí? Ese punto P, en el sistema de ejes coordenados X e Y, tiene una abscisa y tiene una ordenada, ¿sí? Y ustedes saben ubicar los puntos. A esta altura ya todos sabemos ubicarlos. Bueno, ¿qué pasa si ahora decidimos considerar otros ejes coordenados con el mismo origen acá, pero como si rotáramos, ¿no? Rotamos, como decía el título, rotamos los ejes X, Y un cierto ángulo tita, ¿sí? Tita es el ángulo de rotación. El ángulo de rotación. Yo voy a rotar los ejes coordenados, acá, tita, los roto, entonces me quedan así como torcidos, ¿no? Los tengo que mirar un poquito la cabeza, dar vuelta para poder mirarlos. ¿Sí? Un nuevo sistema. Y a ese lo vamos a llamar X mayúscula, Y mayúscula. Porque son otros ejes, no le puedo poner el mismo nombre. X e Y eran estos, ¿sí? X e Y. Ahora, si yo los roto, tengo otro sistema de eje. Entonces le voy a poner de nombre X mayúscula, Y mayúscula. Son otros ejes. A ese mismo punto que antes tenía como coordenadas el X y el Y, dos numeritos, ¿no? La abscisa y la ordenada. Ahora, si yo lo miro en el nuevo sistema de ejes coordenados, fíjense que tienen las rayitas, a ver que voy a cambiar de color. Tienen acá una nueva abscisa, que la voy a poner de nombre X mayúscula, y una nueva ordenada, que le voy a poner de nombre Y mayúscula. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo doy vuelta un poquito la cabeza, veo bien que si estoy trabajando con los nuevos sistemas X mayúscula, Y mayúscula, el punto en ese sistema tiene otras coordenadas, otra abscisa y otra ordenada. Lo que vamos a intentar hacer ahora, y lo vamos a lograr, es ver qué relación hay entre ellas, o sea, X minúscula, Y minúscula, con la X mayúscula y la Y mayúscula. ¿Qué relación habrá? Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Bien, entonces, ahora no miro este gráfico, este gráfico lo dejo de mirar un ratito, y voy a mirar ahora este gráfico, ¿sí? Este que está acá, el segundo gráfico, la figura 2. Voy a mirar. Bien, tengo el mismo punto, tengo el X minúscula y el Y minúscula, el X minúscula y el Y minúscula. ¿Y qué es lo que tengo? El ángulo tita. ¿Quién era el ángulo tita? El ángulo de rotación. ¿Está bien? Es el ángulo que hay entre el X minúscula y el X mayúscula. ¿Está bien? Ese es el tita, el ángulo de rotación. Ahora, si yo quiero observar el punto P, pero en el sistema X mayúscula, Y mayúscula, y uno, el centro, el origen, lo uno con el punto P, tengo un ángulo que le voy a poner de nombre Φ, ¿sí? Esto, así.
phi. Ese ángulo es el ángulo que forma el segmento OP o el vector OP con el eje positivo de las X mayúscula, de la X mayúscula, ¿sí? Bien, entonces, si yo observo esto, puedo mirar que, si, a ver, lo voy a dibujar. Este triángulo que está acá, que lo voy a dibujar en rojo, en este triángulo rojo, tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Tengo acá un triángulo rectángulo. Entonces, el valor de la ordenada, ¿sí? De la abscisa, el X, el valor de la abscisa en X, ¿sí? En X mayúscula, el valor de la abscisa en X mayúscula, que es el X mayúscula. ¿Cómo lo puedo escribir con respecto al phi? A este ángulo phi. Si yo miro el triangulito, eso sería cateto adyacente. Y esto es el cateto adyacente. O sea que si yo pienso en, ¿quién estaba relacionado con el cateto adyacente? ¿El seno o el coseno? Era el seno, ¿sí? Entonces, si yo hago el seno en este triangulito rojo, digo, perdón, no era el seno, era el coseno. Vamos a borrar. A ver. Ahí era el coseno. Si yo tengo el coseno de phi, es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Entonces digo, es el coseno de phi es igual. ¿Quién es el cateto adyacente? El cateto adyacente es justamente esta medida, que es la abscisa, el X mayúscula. Es el X mayúscula. ¿Ah? Sobre la hipotenusa que le vamos a poner de nombre R. ¿Sí? Es el R, ¿está bien? Le ponemos de nombre R, entonces sobre R. Esto significa que este X mayúscula lo puedo expresar como R por el coseno de phi. ¿Qué es lo que tienen acá? ¿Sí? X mayúscula es igual a R por el coseno de phi. De la misma manera, en este triángulo rojo, esta medida, que es esta medida, ¿sí? O sea, es la ordenada I mayúscula, ¿sí? Es la ordenada I mayúscula, es esta medida. Es el cateto opuesto del triángulo. Y el cateto opuesto está relacionado con el seno. Entonces, haciendo el mismo razonamiento que hicimos acá, el seno de phi es igual al cateto opuesto, que resultaba ser el I mayúscula, dividido en la hipotenusa, que es el R. O sea que el I mayúscula es igual a R por el seno de phi, que es lo que tenemos acá. ¿Está bien? Bueno, eso es cómo pudimos escribir al X mayúscula y el I mayúscula. Ahora vamos a tratar de escribir al X minúscula y el I minúscula. A ver que voy a borrar porque si no, no vamos a entender nada. Vamos a borrar acá. Porque voy a considerar ahora otro triángulo. Esto también, porque ya lo usamos. A ver. Ahí. Bien. Ahora, el triángulo que voy a usar va a ser así, así y así. Este triángulo, que también es rectángulo, ¿sí? Y el ángulo que voy a tener ahí es el ángulo phi más tita. Es phi más tita. El ángulo que forma el segmento OP con el eje X minúscula es este ahora. Es la suma de phi con tita. Y voy a hacer el mismo razonamiento de recién. Si yo quiero ver qué relación tengo con este ángulo que está acá, de este X minúscula, sería el cateto adyacente, que lo relaciono con el coseno. Entonces, en ese triángulo rojo, si yo digo el coseno de phi más tita, que sería este ángulo, el coseno, es el cateto adyacente, que es el X minúscula, sobre la hipotenusa, que es R. O sea que, si multiplico por R, me queda esa relación. El X minúscula es igual a R por el coseno de tita más phi. Y del mismo modo, puedo ver que el seno de phi más tita es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto es esta medida. O sea, es I minúscula. Queda I minúscula sobre la hipotenusa. Quiere decir que el I es igual a R por el seno de tita más phi.
Bien, pero resulta que la idea que teníamos, o que yo les había dicho que quería hacer, era relacionar las X mayúscula y mayúscula con las X minúscula y minúscula. Y así como están escritas esta y esta, no veo mucho la relación que hay. Así que lo que vamos a hacer es trabajar un poquito más. Y vamos a trabajar con estas que están acá, ¿sí? Con estas que están acá vamos a trabajar. ¿Ah? ¿Cómo? Vamos a seguir lo que está en el apunte, esperen que borro porque vamos a bajar. Acá, bien. Acuérdense de esto, a ver si lo tenemos por ahí. Acá ya lo podemos tener. El X minúscula es igual a R por el coseno de tita más phi. Y lo tenemos acá. El X minúscula es igual al R por el coseno de phi. Resulta que hay una fórmula, no sé si ustedes se la acordarán, que es del coseno de la suma de dos ángulos. El coseno de la suma de dos ángulos es el coseno del primero, por el coseno del segundo, esperen, es el coseno del primero por el coseno del segundo menos el seno del primer término por el seno del segundo término. O sea, el coseno de la suma es igual a esto. Entonces, ¿qué hacemos? Distribuimos el R. Entonces hacemos R por coseno de, fíjense que cambió el orden, ¿sí? No hizo nada más que eso, cambió el orden. Coseno de phi por coseno de tita, cambiamos el orden. Menos, y distribuyo el R. Te pongo R por, y acá también cambió el orden, ¿ven? Uso seno de phi por el seno de tita. ¿Ah? Bueno, pero resulta que, lo tenemos escrito acá, ¿sí? Acá está, R por coseno de phi era el X mayúscula. Entonces, de poner aquí R coseno de phi, pongo X mayúscula. ¿Está bien? Y R seno de phi era el I mayúscula. Entonces, en lugar de poner R seno de phi, ponemos I mayúscula. Y ahí encontré por lo menos una relación entre el X minúscula, esperen, entre el X minúscula y el X mayúscula, los X y mayúscula. El X minúscula se escribe como X mayúscula por coseno de tita menos I mayúscula por el seno de tita. Hacemos lo mismo con el I. ¿Quién era I? I era R seno de tita más phi. Bueno, también hay otra fórmula para el seno de la suma de dos ángulos, ¿no? El seno de la suma de dos ángulos, acá, el seno de la suma de dos ángulos, a ver, esperen que, aquí, el seno de la suma de dos ángulos es igual al seno del primero por el coseno del segundo más el coseno del primero por el seno del segundo, al revés, ¿sí? Distribuyo el R, hago R por, y fíjense que cambió el orden de nuevo, coseno de phi por seno de tita, más R por, acá también cambiamos el orden, seno de phi coseno de tita. Pero resulta que R seno de phi es el X mayúscula y el R, acá era, fíjense que era seno de phi, ¿no? Ahí. Esto es R seno de phi, vieron que dice sos, arréglenlo después ustedes en sus casas, ¿está bien? Entonces, el R seno de phi es el X mayúscula y el R coseno de phi es el I mayúscula, ¿no? Entonces nos queda esto que está acá. Acá la vamos a ver mejor, que están escritas abajo. A ver. Acá las tenemos. La relación que hay entre el X y el I minúscula con el X y el I mayúscula es esta que tenemos acá. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? No perdamos de vista quiénes eran. El X minúscula y el I minúscula, ¿quiénes eran? Eran las coordenadas de los puntos con respecto al sistema que nosotros siempre conocemos, que es el sistema así, X, Y. ¿Y quién es el X mayúscula y el I mayúscula? Es las coordenadas de los puntos, pero ahora en un sistema rotado. ¿Cómo rotado? Donde este ángulo es el tita. Este sería el X mayúscula y este sería el I mayúscula. Entonces, ¿quién es el X chiquitito, el X minúscula y el I minúscula? Son este chiquitito y este chiquitito. ¿Y quiénes eran el X mayúscula y el I mayúscula? Era
este y este. ¿Estamos? Bueno, esa es la relación entre el X minúscula y el Y mayúscula. Ahora, haciendo un trabajo algebraico, se puede demostrar que también hay una relación, no se podría despejar de acá X e Y, X mayúscula, Y mayúscula, y llegamos a esta otra relación. No lo vamos a hacer, se puede, pero no lo haremos. ¿Sí? Vamos a creerlo, que es verdad. Fíjense que es parecido, pero hay que tener mucho cuidado. La X mayúscula es igual a la X minúscula por coseno de tita, más la Y minúscula por seno de tita, y la Y mayúscula es menos X minúscula por seno de tita, más Y minúscula por coseno de tita. Fíjense, acá tengo un menos, ¿sí? Ahí tengo un menos. Y en el otro el menos aparece en otro lado, aparece debajo acá, ¿sí? Y todos los demás son sumas, ¿sí? Hay que tener cuidado, acá debajo deben estar, a ver, vamos a mirarlas bien. Aquí están, ¿no? Ecuaciones de rotación de ejes. Si un sistema cartesiano ortogonal, X minúscula y minúscula, ¿no? Lo giramos, ¿no? Giramos los ejes un ángulo θ en sentido antihorario, o sea, acuérdense siempre que tenemos el eje XY y en sentido antihorario giramos para allá a los ejes, ¿sí? Entonces lo tenemos ahí, este θ. ¿Se entiende eso del sistema contrario al sentido de las agujas del reloj? Sería antihorario, ¿no? Entonces, X mayúscula y mayúscula, dice, se obtiene un nuevo sistema en donde las coordenadas X y minúscula y X y mayúsculas de un punto P están relacionadas por estas ecuaciones. Que esas ecuaciones son las que nos van a servir para después conocer porque ¿cuál es nuestro objetivo ahora? Si el B era distinto de 0 y saber de qué se trataba esa ecuación, ¿no? Entonces, estas ecuaciones nos van a servir para ver de qué se trata, ¿no? No las perdamos de vista. Vamos a ver un ejemplo. A ver, vamos a ver el ejemplito. El ejemplo 1. Que el ejemplo 1 hay un problema acá, hay un error. Así que ahí, de paso, lo arreglamos y ustedes cópienlo bien. Dice, un sistema de coordenadas cartesianas se rota 60 grados. ¿Sí? Se rota 60 grados. ¿No? Entonces dice, hallar las coordenadas del punto P, ¿sí? Que es el punto 3 menos 1, en el nuevo sistema. O sea, este acá, 3 menos 1, son las coordenadas en el sistema que nosotros tenemos así, en el X minúscula y en el Y minúscula. Tenemos, ¿cómo era? Menos raíz cuadrada, no, 3 menos 1. 1, 2, 3, ahí, menos 1. Ahí. Este sería el punto, ¿no? Hallar las coordenadas del punto 3 menos 1 en el nuevo sistema. Este es el punto que llamamos P. No sé si hay un error. Me dijeron, pero bueno, vamos a corroborarlo a ver si está bien. Este es el punto P. Y que nos dice que tenemos que encontrar las coordenadas en el nuevo sistema. ¿Quién es el nuevo sistema? El nuevo sistema es, dice, ¿cuánto rotamos? Aquí, 60 grados. Así que vamos a hacer un dibujito más o menos acorde. Este sería 90 grados, la mitad de 90 que sería 45, así que si es 60 sería más o menos así, me parece, ¿no? Más o menos acá, más o menos por ahí, ¿no? Sería entonces el X mayúscula y acá sería más o menos ahí, el Y mayúscula. Vamos a seguir un poquito más allá. Esto que yo estoy haciendo es a mano alzada, así que puedo equivocarme, ¿no? Vamos a hacerlo ahora con otro color. Ahí. Yo lo que tengo que encontrar es este numerito, que sería el X mayúscula, ¿sí? Porque estoy yendo en paralelo al eje X, y tendría que encontrar este numerito, ¿sí? Que es el... Ahí, sí. ahí uno de los chicos pregunta por qué, cómo sabe que rota para ese lado los 60 grados.
Porque lo dije antes, siempre es en sentido antihorario. Siempre es en sentido antihorario. Siempre es de acá para allá. ¿Sí? Sí, eso era lo que había dicho antes. A ver qué otra pregunta hay. ¿Cómo sabe que se rota para ese lado? Eso que dije, porque es antihorario, le contestó uno. Claro. Siempre, siempre se rota para aquel lado. Acuérdense de eso. Siempre se rota para allá. Sentido antihorario, en sentido contrario a las agujas del reloj. Sería, ¿está bien? Entonces, siempre para allá. Siempre, siempre. Bien. Entonces, ¿qué teníamos nosotros? Punto 3 menos 1. Y yo quiero encontrar ahora las celestes. El X mayúscula celeste y el Y mayúscula celeste. ¿Sí? Claro, ahí dice, ¿por qué se rota para ese lado? Porque es por conveniencia, siempre lo rotamos para aquel lado, siempre. Si el ángulo de rotación nunca es igual a 90 grados, porque si no volveríamos a tener lo mismo. Nada más que cambiaríamos de lugar los ejes. El X pasaría al Y y el Y pasaría al X. ¿Sí? Siempre el ángulo va a estar entre 0, pero 0 no, porque 0 no tendría sentido. Y 90 grados, pero no 90 porque tampoco tendría sentido. ¿Está? O sea, siempre este ángulo de rotación, el ángulo de rotación θ, siempre va a estar entre 0 y 90 grados. Y siempre es en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Está bien? Eso por convención sería, ¿no? Siempre lo hacemos así. Todos, no nosotros, sino todo el mundo. Bien, entonces, ¿dónde estábamos? ¿Qué queremos encontrar? Queremos encontrar la coordenada azul X y azul Y, que sería X mayúscula e Y mayúscula. Bien. Si yo quiero encontrar, si yo conozco la X minúscula y la Y minúscula, el 3 y el menos 1, y quiero encontrar las mayúsculas, voy a tener que usar estas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas son las que no conozco y todo lo de acá sí conozco. ¿Está bien? Todo eso sí lo conozco. Entonces uso esas fórmulas que están ahí. Lo que tengo que tener bien en claro es cuánto vale el coseno de 60 y cuánto vale el seno de 60. El coseno de 60 vale 1/2. Y el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Entonces, vengo y vamos a ver este sí que está ahí, a ver si están bien hechas las cuentas. Según lo que dice ahí, es X mayúscula es igual a X minúscula por coseno de 60 más Y minúscula por seno de 60. ¿No? Después, el X mayúscula es igual a menos X minúscula por el seno de 60 más Y minúscula por el coseno de 60. Ahora reemplazamos por todo. ¿Quién es el X? El X vale 3. ¿Sí? Y entonces, acá lo reemplazó. Acá, en este paso que está acá, lo único que hizo, ¿vieron? Es reemplazar el seno y el coseno. Después reemplaza la X para hacer de a poco, está bien. Entonces dejamos la X todavía sin sustituir y ponemos el coseno de 60, que vale 1/2. Porque tenemos 1/2 de X. Más. Dejamos la Y y reemplazamos el valor del seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2. Entonces queda raíz de 3 sobre 2 Y. ¿Está bien? Abajo lo mismo, reemplazo el seno de 60, que vale raíz de 3 sobre 2, ¿eh? Por menos X. Entonces queda menos raíz de 3 sobre 2 por X. Más, reemplazo el coseno de 60, que es 1/2. Entonces queda más Y por 1/2. Entonces queda igual. Y ahora sí, reemplazo. A la X la tengo que reemplazar por el 3, y a la Y la tengo que reemplazar por el menos 1. Entonces tengo 1/2 por 3, más raíz de 3 sobre 2 por menos 1. Que es igual, fíjense que el denominador es el mismo, así que hago 3 menos raíz de 3 dividido 2. Este numerito que está acá, es este numerito que está acá. ¿Está? Es este número que está acá. Está bien, es positivo. Perfecto, menos mal. ¿Sí? Es positivo. Bien. Ahora vamos a averiguar el valor. No, este... Sí, está bien. Profe, ¿no sería en el que está más arriba? Tienen, muy bien. Esperen que voy a borrar. Vamos a borrar acá, ese y este. Perfecto. A ver cómo es entonces. Este sería, este valor que está acá, sería el valor de la X mayúscula. Si estoy en el eje X ahí, que estaba diciendo, ¿sí? Eje X, el valor X. Y acá el eje Y
es este que está acá, este es el valor I. ¿No? Este que obtuvimos recién es este, que es positivo. Muy bien, que ahí alguien me estaba aclarando. Este es positivo en el eje X. Y el I va a tener que dar negativo sí o sí, porque está debajo, ¿no? Está debajo. Y a ver cómo quedó. Lo reemplazo por el 3 a la X y a la I lo reemplazo por el menos 1. Entonces, ¿qué queda? Mismo denominador. 3 raíz... Ah, acá hay un problemita con el signo. Acá se olvidó el signo. Acá dice un menos, ¿vieron? Acá no está. Ese era el error. Sabía que en algún lado había un error. Este menos, acá no lo pusieron. Se olvidaron. O sea que es menos. Acá sí lo pones, por suerte. Menos 3 raíz de 3, menos 1. Y que es re negativo, ¿no? Que está bien, porque bajó sobre el eje X. Es negativo este I. ¿Está bien? Entonces, este mismo punto, este punto P, tiene estas coordenadas, pero en el sistema